Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegó el tiempo del misterio. Tenemos por delante un buen rato para viajar por mundos desconocidos y para todos nosotros es un placer que estés aquí, llenando con nosotros el espacio en blanco hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y al comienzo, los saludos en nombre de todo el equipo que hoy nos encargamos de realizar el programa. Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla en la parte técnica, el innombrable. Abrimos canales de comunicación a través de las redes sociales, ya sabéis, buscarnos en el Twitter y en el Facebook a través del nombre Blanco Radio. Ahí estamos, los saludos para todos los internautas que nos acompañan y para todos los que ahora estáis llenando a través de Radio 1, Radio 5, la radio online, este espacio en blanco. Saludos también para los que estáis en el podcast, los que descargáis el podcast. Invitados de lujo nos llegan hoy al programa y algunos divertidos. Ahí va un avance para que sepáis por dónde vamos a caminar esta noche. Esta noche estamos viajeros. Una vez más os proponemos viajes a lugares ignotos, llenos de misterio y que muy pocos han podido conocer. Para ello contamos con la presencia de una leyenda del periodismo de nuestro país, Luis Pancorbo. De su mano viajaremos hacia países que no existen, conoceremos historias de piratas y algunos otros misterios. Será sorprendente, ya veréis. Pero habrá más. Algo que hemos llamado la generación de los Goonies. Un repaso de nuestro mundo a través de algunas películas famosas. Terminaremos el viaje yendo a los cielos a la búsqueda de aviones desaparecidos. Esta es nuestra propuesta esta noche. Y nuestro deseo es que la disfrutéis. El viaje comienza. Ahí están nuestras intenciones para este programa especial de esta noche y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Todo un lujo tener el programa, Luis Pancorbo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Un placer que estés con nosotros. Déjame que te presente y luego te digo cuánto te admiro, ¿vale? Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, referente en el mundo de la divulgación de la antropología y del periodismo viajero,
ha sido corresponsal en diferentes pueblos y sobre todo una serie que se llamaba Otros Pueblos, Televisión Española desde 1983, colaborador de multitud de diarios, hizo Los Reporteros, fue corresponsal de Radio Televisión Española en Roma y ahora, entre otras muchísimas cosas, ha escrito un libro que se llama Al sur del Mar Rojo, viajes y azares por Djibouti, Somalilandia y Eritrea. Que sepas que he sido siempre un seguidor de tus programas como un loco. Bueno, Miguel, no me abrumes antes de empezar. Sí, empiezo, me acuerdo que eso ya no era tan pequeñito, ¿no? Pero me ponía delante de la tele a ver tus reportajes de todas esas partes del mundo. ¿Cómo se puede viajar tanto? Bueno, en aquel tiempo se podía, ¿verdad? Con Televisión Española, porque has sido de esta casa durante muchos años. Pues he tenido antes de Televisión Española y después de Televisión Española y durante que duró Otros Pueblos 35 años. O sea que ha sido una parte muy importante de mi existencia y de mi trabajo, ¿no? Pero la verdad es que el gen nómada lo tenía antes y lo sigo teniendo, ¿eh? ¿Sigues viajando, claro? Sí. Vale. De hecho, el libro lo demuestra del Mar Rojo. Sí. Déjame que ponga una cosa que te va a recordar seguramente algo del trabajo que hiciste aquí. Muchos de nuestros oyentes que son más jovencitos quizá no recuerden esa serie de Otros Pueblos que yo recomiendo. Se puede buscar por ahí en el podcast de Radio Televisión Española y vais a alucinar con lo que ha viajado este señor, pero ya veréis cómo era y lo que nos contaba. Esta es la Cueva Musante, uno de los lugares más secretos o por lo menos remotos de toda Ruanda. Según la leyenda fue construida por un rey local. Lo que es cierto es que aquí durante el genocidio se refugiaron muchas personas y muchas de ellas murieron y sus restos aparecieron dentro de esta cueva. ¿Qué te recuerda esto, Luis? Bueno, ese no es el viaje más grato personalmente, pero necesario, emocionante, porque revivir el genocidio que, en fin, no está en carne viva, pero están los huesos por todas partes, hay recordatorios, hay cementerios de las matanzas que hubo en Ruanda. Los Hutus y los Tutsis. De los Hutus y los Tutsis, más de los Hutus matando Tutsis, dicho sea de paso, porque en ese caso fueron los Hutus más pequeños los que mataban a los Tutsis más grandes, ¿no? Ajá. Y realmente es un viaje que marca mucho, ¿no? Ya. Siempre a la gente que viaja mucho le hacen esta pregunta: si tuvieras que elegir un país entre todos los que has estado o un lugar, ¿cuál elegirías, Luis, antes de marcharnos a Somalilandia, Djibouti y esos otros lugares que queremos ir esta noche? ¿A cuál te irías a retirar? Mira, Miguel, que lo tengo muy reciente una posible respuesta porque ahora que estoy libre y capaz de organizar mi tiempo y mis pasos, pues dije, ¿qué? Pero fíjate, con todo lo que he viajado por Sudamérica y que yo he estado en casi todos los sitios, prácticamente todos, no conocía el Uruguay. Y he estado ahora en el Plata, en el verano del Uruguay, completando esta especie de mapa, ¿no? Uh-huh. Pero si me dices antiguos o otros sitios fascinantes, yo te diría, un poco coincido con el escritor Paul Bowles, que ya sabes que vivió y murió en Tánger, ¿no? Sí. Y él decía, amaba el desierto y la selva. Y entonces dice, lo mínimo de vegetación y lo máximo de vegetación. Y las dos cosas le atraían muchísimo, ¿no? Y bueno, pues yo como aprendiz también de viajero siempre, porque de eso nunca se cura uno, pues también lo suscribo. Esta noche, Luis, vamos a hacer un viaje por al sur del Mar Rojo, pero quiero un día tenerte para hablar de dioses. Has hecho libros hablando de ellos y conoces muchos dioses de muchos países, ¿verdad? Sí, pero no me miran, ¿no? ¿No te miran? No, es muy importante porque en la India, como bien sabes,
el objeto fundamental de la religiosidad popular india, de la India, de los hindúes, es ir a un templo y hacer una cola tremenda para practicar el darshan. Pero el darshan no es que el individuo mira al Dios, sino esperar que el Dios le mire a uno, ¿no? Y por lo tanto, eso, si se realiza de esta forma, pues el fiel se queda ya contentísimo, a lo mejor después de hacer una peregrinación tremenda que le ha costado semanas y una buena fortuna, ¿no? Pero bueno, yo creo que los dioses a mí no me han mirado todavía, aunque yo los he querido atisbar, ¿no? Ya. Antes de meternos en ese viaje, ¿te ha mirado la muerte alguna vez? ¿El peor sitio donde hayas estado, donde peor lo hayas pasado en esos viajes que te has hecho por casi todo el mundo? Pues Ruanda es acongojante, ¿no? Y bueno, en algún momento anterior a otros pueblos pude conocer así de refilón, pero sí la guerra de Vietnam, en el sentido de que me enviaron allí, siendo corresponsal en Roma, al armisticio. Era el año 1973. Pero claro, armisticio no quería decir que había llegado la paz, ¿no? Y por lo tanto no tuve más remedio con el pequeño equipo de la corresponsalía de Roma que atender a las violaciones del alto el fuego, y el propio corresponsal de la RAI en Vietnam recibió un cohete, un rocket que llaman, y con toda la metralla pues cayó en un lugar que nosotros visitamos, el equipo de televisión española, poco después, ¿no? Entonces, esos recuerdos pues son objetivamente terribles, ¿no? Pero también otros de desigualdad, de enfermedad, de injusticia. En fin, el mundo no creo que haya mejorado en ciertos aspectos. ¿Has visto siempre la cara dura del planeta, de los seres humanos, y dices que no crees que haya mejorado? Pues yo creo que la globalización tan pregonada, Miguel, pues efectivamente produce que veas a casi todo el mundo ya con un móvil, o si no, dentro de poco lo tendrá, ¿no? Y los transportes te permiten llegar casi al borde de alguna tribu ya bastante alejada en el Amazonas. Pero lo que ha traído también es un aumento de la desigualdad, porque, por ejemplo, yo sigo siempre muchos informes de los que actualizan las situaciones étnicas y de pueblos como los bosquimanos, ¿no? Pues los ultimísimos bosquimanos que andaban por el Kalahari, ya el gobierno de Botswana ha acabado con ellos, y por lo tanto se ha quedado por fin a gusto y contento con sus minas de diamantes y sin ningún bosquimano que tenga ningún atisbo de vida natural en el Kalahari. Fíjate, con todas las películas que hizo Van der Post en los años 60 para la BBC, este pueblo maravilloso, pues otro a señalar en la lista negra. Hemos perdido un tesoro, y eso casi nunca sale en los medios de comunicación, a no ser que haya gente como tú que vaya hasta allí para contarlo, ¿no? Sí, evidentemente el foco se pone en el dinero, en las crisis económicas, financieras, en el susto que tenemos en el occidente ganador, porque en fin, no se pueda sostener el tinglado, que no es tinglado, es ya necesario del bienestar social, ¿no? Pero más allá, es decir, ir hacia al fondo del barril, hacia los indígenas, que en realidad son indigentes de este nuevo mundo, aunque tengan una camiseta, ¿no? Pues eso pocas veces se hace. Usted es nuestro invitado esta noche, Luis Pancorbo, toda una leyenda en el periodismo en nuestro mundo, en nuestro país, y con él nos vamos al sur del Mar Rojo tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El Cuerno de África es un lugar solamente conocido por las noticias, a veces un tanto preocupantes.
El Cuerno de África es la región del África Oriental ubicada en donde desagua el Mar Rojo con el Océano Índico, en la parte meridional del Golfo de Adén, frente a la península arábiga. Es en la actualidad una de las regiones más pobres del mundo, en donde el hambre es una amenaza constante, sobre todo en el sur de Etiopía, el lugar donde se originó la humanidad. Está conformado por la totalidad de los países de Somalia, Djibouti, Eritrea y Etiopía. El Cuerno de África cubre aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados y está habitado por más de 100 millones de personas. En él se concitan algunos lugares llenos de misterios que esta noche deseamos conocer en compañía de nuestro invitado. La primera pregunta, Luis, ¿a quién se le ocurre, en su sano juicio, ir a un sitio como este? Bueno, perdón, no sé si está muy mal o... ¿Cómo te vas al Cuerno de África? Pues porque nadie quiere ir, ¿no? Y bueno, pues yo ya tengo un poco cubierta también la mochila con sitios que todo el mundo desea ir y hace muy bien, ¿no? Por ejemplo, a la India o a Japón, yo qué sé, a muchos sitios. Pero a Eritrea, en parte por la dificultad técnica de conseguir un visado y darse una vuelta, a Djibouti y a Somalilandia, que es una parte de Somalia, bueno, pues realmente es un territorio bastante virgen para el que quiera escribir y ver y observar y caminar un poco, tampoco hay que exagerar. Ya. ¿Tuviste muchas dificultades para poder entrar? En Eritrea sí, Eritrea es un poco, lo digo así para los posibles viajeros, pues una especie de Vietnam del Norte, ¿no? O sea, es un lugar muy sellado después de tener una guerra terrible de 30 años con Etiopía, y por lo tanto pasan olímpicamente de recibir turistas, viajeros o visitas, en fin, no tienen ningún interés, y por lo tanto cuesta muchísimo conseguir un visado, y si te lo dan es para hacer una especie de círculo en torno a la capital Asmara, pero vamos, un círculo con un diámetro de 100 kilómetros, y en fin, que no puedes ver ni te autorizan a ver más. Es un sitio muy difícil de África, en ese sentido, por entrar. Luego, en fin, ayuda a que fue colonia italiana, claro. Ya. ¿Cómo son estos países? ¿Cómo es desértico, el Mar Rojo súper lleno de esos reflejos azules y corales, o es otro aspecto el que te dan estos países? Bueno, la gran ventaja, Miguel, es que una vez que nadie quiere ir, disfrutas como un enano del Mar Rojo, que, en fin, después de la guerra, por ejemplo, en Eritrea se ha recuperado completamente y son unos fondos marinos espectaculares. Había un explorador y un submarinista italiano, Folco Quilici, que fue un poco el equivalente a Cousteau en Italia, que decía, para mí, es decir, para él, lo mejor en cuestión de submarinismo y de peces de colores y de corales es el Mar Rojo, y tenía razón, porque es verdaderamente una concentración bellísima, ¿no? Y bueno, pues tiene también muchos encantos, pero ciertamente tienes que superar algunos hándicaps. Por ejemplo, en Djibouti, el calor más aplastante del mundo. Yo creo que no hay otro sitio que haga más calor que Djibouti. Me reía, pero tú ya estarás acostumbrado a esos calores, ¿no, Luis? Que el de Djibouti es la segunda depresión más grande bajo el nivel del mar del mundo. La primera es la del Mar Muerto. La del Mar Muerto, exacto. Y luego la depresión de Danakil, ¿no? Y cuando viene el siroco combinado con el desierto, y había un poeta que se llamaba Supervielle, que bueno, era de origen francés, vasco-francés, y luego vivió en Uruguay, y al referirse a Djibouti, donde estaba la legión extranjera, hizo un poema a las palmeras de zinc.
porque son las únicas palmeras, unas que se construyan con metal, capaces de sobrevivir en Djibouti, ¿no? Palmeras de metal por el calor, porque claro, las naturales no aguantan. Ni siquiera una palmera, con lo resistente que es, ¿verdad? Porque es la palmera de los oasis y del Sáhara, es capaz de darse en Djibouti, ¿no? Yeah. Y con lo mismo, eso es el nombre de un cafetín donde iban los legionarios del Djibouti y que todavía queda. Si alguien quiere verlo, de Palmiada Ansink es el bar bueno de Djibouti capital. Has vivido muchas aventuras y quiero preguntarte un montón de historias, pero te estuviste bañando con tiburones ballena, que son habituales allí, ¿no? Esto, si me puedes contar breve y entramos en otros temas. Pues es uno de los lugares, no el único, pero donde tienes ese privilegio, porque los tiburones ballena, afortunadamente, no son carnívoros y por lo tanto no te hacen el menor caso. Y menos mal, porque tienen el tamaño de ballenas y el aspecto de la boca de un tiburón, pero son completamente inofensivos para el buceador, que en fin, hasta lo podrías tocar, pero no conviene porque tiene una piel como de lija, ¿no? Como lija. Estuviste muy cerca de ellos, ¿no? Sí, a punto me acordé que decía el instructor, no lo toques, porque siempre dices, joder, ya dentro de poco, o dentro de extendiendo la mano un poco más, ya lo puedo tocar a un tiburón ballena. Qué suerte. ¿Por qué no se habla de estos países? ¿Hay algo misterioso en ese lugar? Hay riquezas también y quizá por eso hay que estar calladito para pillarlas. Bueno, Djibouti tiene que traer todo de Etiopía, ¿no? Hasta la luz, ¿no? Y es carísima, por cierto, y la luz es esencial en Djibouti para el aire acondicionado, para los frigoríficos. Pero en fin, primero fue la legión extranjera, ahora los Estados Unidos tienen allí una base, y bueno, pues con ciertas subvenciones y muchos organismos ahora que vigilan la piratería del Mar Rojo, pues va adelante, ¿no? Pero más interesantes y más grandes que Djibouti, que después de todo es la Somalia francesa, ¿no? Pues es la Somalia inglesa, que sí estuve, que es Somaliland, un país que se declaró independiente, se segregó del resto de Somalia, y bueno, pues dicen que no lo reconoce nadie, por cierto, ni siquiera en la Unión Africana, pero bueno, pues tienen su moneda y tienen su bandera y tienen su ejército, y es muy interesante ir a un país que no existe, ¿no? Eso me provocó tanto que un día me presenté en el aeropuerto de allí y te hacen un visado en el mismo aeropuerto y pude visitarlo un poco, y es un país muy interesante. Ahora en la segunda parte del programa vamos a hablar de esa Somalilandia, ese país que no existe. Hay una costumbre curiosa que es el cat, un alimento para santos. ¿Qué es eso que toman ahí? Bueno, alimento... Eso lo he cogido de tu libro, ¿eh? El alimento para santos. Sí. Bueno, el cat produce... Es una especie de anfetamina, ¿no? Es como... Lo más equivalente sería la hoja de coca de los Andes y el cat del Mar Rojo, porque se toma, se come, no se masca. Se come en Yemen, en Djibouti, en Somalia. Y se traga, claro. Sí, se come con un poco de agua y para adentro, ¿no? Es una hojita verde y vale, pues, no mucho, unos 5 euros un ramo. Y bueno, pues la gente, sobre todo en Djibouti y en Somalilandia, pues hacia eso del mediodía se va a un puesto, se compra un ramo y desaparece hasta conseguir algo que llaman allí la Suleimanía, ¿no? La hora del Salomón, del rey Salomón, que bueno, pues ellos interpretan que es la hora de la sabiduría, que les llega después de comerse todo un ramo, que para lo cual hay que tener, bueno, pues afición, y tiene algunos que otros efectos, ¿eh? ¿Es una droga y además permitida por el gobierno? Vamos, es que el gobierno hace reuniones sin que, vamos, si no hay CAT no hay reunión, ¿no? Y lo consideran un elemento de concordia para ponerse de acuerdo los diversos clanes que
en Somalia son los que generan luego los llamados y conocidos señores de la guerra y, en fin, toda esta enorme división que hay en ese país, ¿no? Pues a veces se aplaca comiendo el cat. Pero luego, pues, hay su ramito más caro, más barato, el más lujoso, y uno diríamos que puede ser para ellos como para nosotros un Vega Sicilia. Bueno, pues ese era el guarata. Pero a mí el que más me llamaba la atención cuando lo vendían allí en Hargeisa, en la capital de Somalilandia, era uno que lo llaman B6111. B6111. B611, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿y por qué llamáis a este cat de esta forma tan rara? Y entonces esto se tiene que leer así, o se tiene que entender así. B es por la palabra árabe baraka, la suerte divina, la suerte loca, en fin, que se consigue solamente por gracia divina. Y 611 es la fecha del año de la revelación de Mahoma. Y justo ese es el mejor cat de todos, con ese nombre. Te invitaron a tomarlo, según cuentas en tu libro, ¿no? ¿Lo probaste? Sí, más que en este viaje, en Yemen. En Yemen me fue muy necesario para pasar de Yemen del norte al Yemen del sur, porque, en fin, con muchísimas horas y muchos precipicios, una mascadita de esta de cat es el equivalente a la hoja de coca cuando vas al Perú o al Cusco, ¿no? Y bueno, pues te elimina algún que otro fantasma y sobre todo el soroche, ¿no? Que no te dé el mal de altura, ¿no? Este es nuestro invitado, estamos viajando con él al sur del Mar Rojo. Hay un país que no existe que queremos visitar ahora. Estás en el Espacio en Blanco, programa especial. Antes que nada debo presentarme. Soy una pantera negra, Bagheera. Voy a contarles la historia de un niño llamado Mowgli. Esta semana hablamos del libro de la selva de Rudyard Kipling. Jardines en el bolsillo. Yo soy originaria de la ciudad de Manchester. Dios mío, qué curioso. Recordamos la cantante calva de Eugene Onesco, recorremos la obra de Marina Svetaeva y recuperamos 88 sueños de Juan Eduardo Cirlot. Sábanas azules van cayendo del cielo y recubren las casas. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Ponemos rumbo a Somalilandia, el país que no existe. Somalilandia es un país independiente de facto, no reconocido, ubicado al noroeste de Somalia, en el llamado Cuerno de África, al este del continente africano. Limita al norte con el Golfo de Adén, al este con Puntlandia, al sur y suroeste con Etiopía y al oeste con Djibouti. Fue un antiguo protectorado británico en 1960, llamado Somalilandia Británica. El 18 de mayo de 1991, los clanes del norte proclamaron la República de Somalilandia, que comprende las regiones administrativas de Audal, Hargeisa, Todger, Sanaag y Sol, separándose de Somalia. Somalilandia no es reconocida internacionalmente, pero posee constitución, moneda y gobierno propios e incluso un mejor desarrollo económico, además de mayor estabilidad política que Somalia, ayudado por la influencia de un clan dominante. Pese a esto, Somalilandia sigue siendo un país independiente que no ha sido reconocido por ningún otro país como tal. Somalilandia, el país que no existe. Ese es ahora nuestro objetivo. Pocos han sido los extranjeros que han pisado su tierra. Nuestro invitado es uno de ellos y nos lo da a conocer en los próximos minutos. Ahí está la introducción, Luis, que nos lleva a Somalilandia. No creo que vayan, bueno, no sé, ¿van muchos extranjeros a ese país?
No creo que fuerais muchos. ¿Perdón? Poquísimos. Hasta el punto de que nada más llegar a Argeiza, en fin, no había taxis, pero enseguida viene alguien y te coge la bolsa y te dice, ya tiene taxi, yo le voy a llevar y ya está, ¿no? Y si quiere también le vendo una tarjeta telefónica y le doy el hotel, etcétera, ¿no? Y entonces esta primera impresión era muy fuerte porque el aeropuerto de la capital estaba pues como a 10 minutos. Las calles empezaban a ser de arena y entonces me dice el que ya se había declarado, me capturó ya como guía, ¿no? Y me dice, ¿no ves? Allí hay un extranjero, allí hay un turista. Y yo, francamente, me torcía el cuello para ver a alguien entre la multitud y no veía a nadie. Dice, sí, y además lleva una cámara de fotos, ¿no? Bueno, pues me quedé con las ganas de ver si era un producto de la desazón de mi día ya inicial o el sueño del cat, pero luego no vi a nadie más que a mí mismo en el espejo y yo dije, ¿será verdad? ¿Cómo es la gente ahí? ¿Te tratan bien? Porque es un país, o sea, una zona que, bueno, está declarada como tremendamente peligrosa, evidentemente allí no van turistas, pero la gente del pueblo, ¿cómo te trata? ¿Cómo te mira? Bueno, para moverse, en fin, ya una vez instalado en Argeiza, te van a suministrar un agente obligatorio de un cuerpo especial de la policía que te va a acompañar con su Kalashnikov. Es decir, eso sería el único tributo que el viajero tiene que pagar, así un poco fuerte, por viajar en Somalilandia. No puedes hacerlo de forma libre. Él se va a sentar en el coche donde tú estés o en el taxi con su Kalashnikov, pero bueno, al final una persona muy simpática, un cabo concretamente, y que, bueno, pues al llegar a ciertas poblaciones, pues desaparecía porque siempre tenía allí un primo, o mejor una prima, y por lo tanto, bueno, pues esa te hacía disfrutar de algunos momentos de no estar en una vigilancia tan fuerte para tu protección, es decir, para que no te secuestren o no seas objeto de algún atentado, como si eso lo pudiera evitar. Pero como gesto me gustó, sí. ¿Hay tesoros, hay riquezas en la zona? Es el país que tiene más camellos en relación a la población y por lo tanto su mayor riqueza, su mayor exportación son los camellos y bueno, pues cuando son de carreras, eso sí les da dinero porque van todos a los Emiratos, a Arabia Saudita, pero el resto de verdad son piedra sobre piedra y arena sobre arena, de forma un poco no tan deprimido como el terreno como en Djibouti, sino con ciertas lomas y tal, pero recursos de cierta importancia, aparte de cabras y camellos, pues no los he visto, ¿no? Vale, lo que sí viste y estuviste fueron unas pinturas extrañas que había. Cuéntame un poco esa aventura y dime tu opinión. ¿Qué eran eso que estaba ahí reflejado? Bueno, en un gran canchal allí entre montes, en un sitio que se llama Las Gel, pues es uno de los lugares con pinturas rupestres, yo diría, más ricos de toda África, con lo cual me estoy exponiendo mucho porque tenemos las pinturas de Argelia, de Tassili, del Tassili, del Hogar, todo esto, y tenemos las de Sobilo en Botswana, ¿no? Que se le llamaba el Louvre de los bosquimanos, ¿no? En pinturas rupestres. Pero por las dificultades políticas y bélicas de Somalia y por siempre la lejanía de estos lugares, pues no se conoce Las Gel y es un lugar fantástico de pinturas de hace unos 5.000 años que hablan de una civilización
hablan con sus magníficas pinturas de una civilización que tenía evidentemente a la vaca como punto fijo, como punto de atención, como riqueza y como todo, ¿no? No voy a ya decir que era una diosa, pero bueno, son unas vacas muy adornadas, de grandes cuellos, enormes. Los hombres, en cambio, son puntiformes, son minúsculos. En fin, ahí lo importante es la vaca. Yeah. Y lo curioso es que ahora no hay ni una vaca en el país. Es decir, lo que sí evidencia es que ha habido un cambio climático en estos 5.000 años de tener un país con pastos suficientes para tener vacas a tener un país donde las cabras sobreviven y los camellos, y gracias, ¿no? Según he estado leyendo en tu libro, que me lo he leído en nada, he de decirte, en esas pinturas también había, quizá tú que no estás metido en estas cosas del misterio, no sé, no lo interpretes así, ¿no? Pero tipos un tanto raros, altos, con como escafandras o círculos en sus cabezas, ¿los vistes? No, en Las Guel no he visto así este tipo de pinturas. Más bien las figuraciones humanas son puntiformes y son muy esquemáticas, como en el arte esquemático y levantino que tenemos aquí, ¿no? Pero el culto de la vaca es evidente y sí que, pues lleva evidentemente a una raíz, a una procedencia que tiene que ser Egipto. En Egipto la diosa Hathor, sobre todo en ese templo que le hizo casi desmayar a Champollion, el de Dendera, ¿no? Que es, yo creo, lo más bonito que he visto en Egipto, ¿no? Pues bueno, ese es el templo de la diosa vaca Hathor, la que entre sus cuernos pues lleva el disco del sol, ¿no? En Somalia son unas pinturas rupestres con unas vacas de enormes cuellos, taraceados, llenos de collares, en fin, todo esto representado en pinturas sucintas, ¿no? Pero que evidencian que el animal no solo daba leche, daba también mucho contento metafísico. Ya. ¿Qué quieres decir, hablando de la diosa Hathor, que quizá estuvieron allí los egipcios, como parece ser que se cuenta, una expedición de la reina Hatshepsut y gente de alrededor en el país de Punt? ¿Ese podía ser ese país misterioso? Pues en eso tienes toda la razón, porque sí hay la evidencia de que la tierra de Punt pudo coincidir, tiene muchos puntos, valga la redundancia, para que coincidiera con Somalilandia. Hay quienes, por cierto, lo llevan más a Eritrea, pero en todo caso que una expedición egipcia a Puntlandia, que está contigua a la actual Somalilandia, en tiempos de esta faraona, pues sí que pudo existir hace 3.500 años, y que de allí fueran esos hombres negros que, pues tanto maravillaron en Egipto. Pero hay un autor ahí en Somalia que defiende la tesis egipcia, de la civilización egipcia en Somalia, ¿no? Y se llama Awale, y sobre todo lo vuelca en unos montes que están fuera de la capital, donde, pues los ves, los llaman en una traducción libre las tetas o los pechos de la doncella, y es lo que parecen a cierta distancia, pero están recubiertos de maleza, están recubiertos de piedras. Según el autor que te he dicho, que se llama Ibrahim Awale, si se escarbara ahí con cierta profundidad y con ciertos medios, se descubrirían 2 pirámides. Y lo demuestra con algunos hallazgos de algunas cerámicas que ha encontrado. Bueno, pues todo eso, como no hay medios de momento, pues se queda en algo por investigar. Ya me apuntaría yo, Luis, a ir contigo a ver esas tetas de la doncella y a ver esas pirámides y tratar de excavar por allí, ¿eh? Bueno, es lo que tiene los viajes, ¿no? Que no siempre lo evidente es lo más interesante, sino lo que hay debajo de lo evidente, ¿no? Ya.
Antes de pasar a una tercera parte que tenemos preparada de piratas, ¿hay esclavos en esa zona del mundo todavía? No, el Islam allí es, digamos, en Somalilandia me refiero, ¿no? Y bueno, también en Djibouti, no así en Eritrea, que tienen, bueno, pues un régimen marxista-leninista ha dejado sus huellas y luego pues tiene también un fuerte componente cristiano ortodoxo, ¿no? De los coptos, diríamos, ¿no? Pero el Islam, que está completamente arraigado en los otros dos países, no tiene ninguna concesión desde hace mucho tiempo hacia la esclavitud, y no la hay. Hay muchísimos clanes, subdivisiones, cabilas, en fin, una organización social casi explosiva, no solo por la guerra que ha habido en Somalia y en Mogadiscio, sino por las rivalidades actuales entre la gente, pero de ahí a la esclavitud, no. Ya. ¿Creen en la magia? ¿Son animistas o supersticiosos en ese sentido, aunque sean musulmanes? Esto nos lleva a que un musulmán diría, este es el capítulo yo, que esto es idolatría, ¿no? Uh-huh. Y lo que tienen es ese punto un poco ambiguo, que lo podemos encontrar en Marruecos, sin ir tan lejos, ¿no? Sí. De algunos personajes santificados, ¿no? Entonces, no es que eso les guste mucho a los musulmanes ortodoxos, porque, como bien se sabe, pues para ellos no hay más Dios que Allah, y Mahoma es su profeta. Uh-huh. Y el tema de los santones, los marabús, que llaman en Marruecos, pues no está dentro de la ortodoxia absoluta del Islam, pero existe, ¿no? Como las meigas, pues existe, y en Somalia hay morabitos, es decir, santuarios de algunos marabús que durante tales y cuales lunas llenas pues producen peregrinaciones, y la gente va a pedir allí pues sanaciones y todo este ramo, ¿no? Uh-huh. Viajando esta noche al sur del Mar Rojo con Luis Pancorbo, nuestro invitado de lujo, todavía tenemos más que contaros. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. La piratería marítima es un crimen ancestral que sigue muy presente en pleno siglo XXI y representa una gran amenaza para la seguridad marítima internacional. A pesar de que en Occidente es un fenómeno prácticamente inexistente y que suele evocar a personajes de leyenda de otras épocas, muchos países en vías de desarrollo la padecen de forma muy real y persistente. En África, esta amenaza se ha hecho notoria en las últimas décadas y alcanzó su culmen con el auge de los ataques piratas en las costas somalíes hace apenas unos años. Hace poco más de un lustro asistimos al radical incremento de la actividad pirata en las aguas del Cuerno de África y el Golfo de Adén. En Somalia, paradigma mundial de Estado fallido, la situación de extrema pobreza y las débiles estructuras estatales hicieron que cientos de jóvenes vieran en la actividad pirata una forma rápida y efectiva de ganar dinero. Es por ello que las organizaciones piratas no lo tuvieron nada difícil para reclutar a nuevos integrantes. A lo largo de la costa se crearon varios asentamientos de piratas donde se acuartelaban para dirigir las operaciones. Los piratas somalíes, a diferencia de los asiáticos, acostumbran a ir fuertemente armados con armas automáticas y lanzagranadas y suelen llevar a cabo sus ataques lejos de la costa. Piratería y otros misterios de esta zona
Es lo que ahora queremos conocer de la mano de nuestro invitado. Luis, cuando hace unos cuantos años escuchábamos hablar, quizá muchas veces por primera vez, de esta zona, era por los piratas. ¿Por qué en esta zona había tradición antiguamente o de repente surge el fenómeno de estos piratas marinos? Bueno, siempre fue una zona, diríamos, sujeta al contrabando de armas. Ya, por ejemplo, Djibouti en época francesa, pues de allí se pasaban armas para Etiopía. Pero ciertamente hace, vamos a poner, unos 10 años, 7 tal vez, empezó a tomar un auge tremendo la piratería en el Mar Rojo, en todos los sitios que habéis mencionado en el reportaje, que está muy bien, por cierto. Y entonces hubo muchísimos secuestros de naves comerciales que atraviesan la puerta de Bab el-Mandeb y entran en el Mar Rojo y posteriormente se encaminan al Mediterráneo. Eso suponía, hasta hace muy poco, el 50% del comercio mundial y sobre todo de la carga petrolífera, ¿no?, que venía de Persia y de los Emiratos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, todo este tema se tuvo que tomar medidas que se han reflejado en una operación Atalanta en la que participan pues prácticamente todos los países occidentales, es decir, de la OTAN, y luego también Japón. España tiene un destacamento en Djibouti, y entre la eficacia de la operación Atalanta, por ejemplo, España tiene destacados allí aviones y dos barcos. Entre la eficacia de la operación Atalanta y la crisis económica y petrolífera y la bajada de los precios, en fin, por todo ese conjunto de factores, ahora ya se calcula en un 30% del tráfico comercial mundial el que atraviesa esa zona delicada. Y ya no hay tantos piratas. Ha bajado mucho, pero efectivamente se ha castigado mucho a la piratería. Ahora, tiene una apéndice que es el verdaderamente actual y peligroso, y es que los piratas se han ido radicalizando. De ser esos pescadores reconvertidos en piratas que iban con unos esquifes pequeñitos y que trataban de abordar, pues qué sé yo, a un atunero vasco, por ejemplo, del porte de la Lacrana, o a cualquier otro carguero, pues entonces estos piratas, pescadores, gente pobre, desde luego, etcétera, se han ido reconvirtiendo en posibles ayudantes del terrorismo de Al-Shabaab, que es el que ataca de vez en cuando en cualquiera de estos países. En Djibouti, bueno, Miguel, yo iba a un restaurante francés que se llama La Chaumière, allí en Djibouti, y un mes después, en fin, un mes después, es como decir un siglo después, entraron 2 suicidas kamikazes con chalecos, y en ese restaurante pues se mataron y mataron a varias gente, incluso a 2 suboficiales españoles de la operación Atalanta. Eso es Al-Shabaab, esa es la nueva cara de la piratería. Luis, casi a punto de terminar. Hay quien dice que en esa zona, además nos han pedido que hablemos muchas veces de ello, y yo quiero mandar un saludo, no se me olvide, a los pescadores españoles que nos escuchan en un montón de lugares en el mundo. Si estáis por esa zona, darnos un toquecito. Saludos desde España. Dicen que en esa zona hay tanto ejército porque hay algo extraño que no nos quieren contar. Una puerta hacia otras dimensiones, yo qué sé, es algo conspiranoico, no sé si tú lo sentirías o son simplemente películas que nos cuentan. Pero es extraño que haya tantos ejércitos de tantos sitios allí metidos, ¿no? Bueno, mi libro lo edita Albuzara, que tiene un nombre árabe, que es una editorial de Córdoba, y es muy está muy atenta a los temas árabes y a los temas de viajes, esta colección donde publico el libro.
y por lo tanto tratamos en estos escritos de ceñirnos a los datos, ¿no? Como se solía decir. Lo cierto es que en la zona hay un lugar marino que es marino, es decir, es un estrecho, y por lo tanto no hay nada que yo sepa más que un estrechamiento de las tierras y del agua del Índico en dirección al Mar Rojo, que se llama desde toda la antigüedad Bab al-Mandeb. Y Bab es puerta en árabe y al-Mandeb las lágrimas, es la puerta de las lágrimas. ¿Y por qué desde toda la antigüedad se llama la puerta de las lágrimas? Por la cantidad de naufragios y la dificultad de cruzarla, por la conjunción de mareas y vientos, etcétera. La puerta de las lágrimas es, diríamos, el peaje que todos los marinos que se dirigen al Mar Rojo desde el Índico tienen que pagar. Pero más que eso, yo no te podría decir. La puerta de las lágrimas. Luis Pancorbo estuvo con nosotros. Luis, ha sido un placer. Espero que te hayas sentido cómodo en el espacio en blanco. Al sur del Mar Rojo seguiremos viajando. Está gustado estar con nosotros, ¿no? Gracias mucho, y aquí me tienes para cuando sea menester. Hablaremos de esos dioses que te has currado por esas partes del mundo. Forma de ponerse en contacto contigo, o que busquen en Google para que vean esa gran cantidad de trabajos que has hecho, y recomiendo que vean esos otros pueblos. En nuestra casa ya veréis, a nuestros oyentes que no te conocen, qué trabajo tan increíble. ¿Forma de contacto? ¿Tienes internet, esas cosas o...? Sí, tengo una página web, sí, en internet, luispancorbo.com. En efecto, y bueno, televisión a la carta, ahí hay 130. Sí, señor. Bueno, camino de 130, hay 124, faltan 6 y estará toda la serie. Luis, ha sido un placer. Fuerte abrazo, que sigas así, que sigas viajando y trayéndonos esos aromas de esos sitios perdidos. Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta muy pronto. Termina nuestra primera hora, regresamos de ese viaje al sur del Mar Rojo, pero nos queda una más que va a llegar tras las noticias. Y después un tema original le espera, la generación de los Goonies. Ya veréis qué curioso, y además misterios en los cielos. Os esperamos, hay mucho misterio aquí todavía en Radio Nacional, en este espacio en blanco. Tras la actualidad regresamos y os esperamos.